Bien, chiquillos, siguiendo con las clases de Gestión y Administración 1, vamos a hablar ahora un poquito en relación al marco legal en salud. Esta clase se las dividí en dos partes. La primera tiene que ver con el marco legal en general, donde vamos a hablar de la gran cantidad de leyes, decretos, reglamentos y qué sé yo que regulan la salud. Y también vamos a hacer otra clase cortita donde vamos a hablar de la reforma en atención primaria. Así que vamos a partir primero hablando en general de lo que significa el derecho, ¿ya? El derecho en general, ¿y por qué se los traigo? Para que entendamos de qué estamos hablando cuando mencionamos un marco legal. El derecho es un conjunto de principios, normas, costumbres, decisiones judiciales cuya finalidad es la justa regulación de la vida social. Para eso existe el derecho, y el derecho nos permite de alguna manera hacer una vida más ordenada, ¿no es cierto? Tener, digamos, mejores soluciones a algunos problemas que nos pueden estar afectando, o sea, que se van a ir dando propios de la convivencia humana, ¿ya? Esto lo dice el profesor Martínez Stay, que es un abogado que trabaja en la Universidad de los Andes. ¿Cómo se compone el derecho? El derecho tiene dos grandes partes y una subparte. Está el derecho público, que regula todas las materias públicas, o sea, todo lo que hace el Estado, todas las regulaciones las normas ministeriales, a eso se refiere el derecho público. Y el derecho privado, que regula las relaciones entre las personas, ¿ya? Dentro del derecho público existe un apartado que es el derecho sanitario. Y dentro del derecho sanitario vamos a encontrar todas las normas, leyes y regulaciones que tienen que ver con salud. El derecho sanitario, entonces, es el conjunto de normas de carácter técnico, de jerarquía constitucional, o sea, se derivan de la Constitución de Chile, legal o reglamentario, que regulan las acciones de salud respecto de quienes la otorgan, quienes la reciben y quienes se responsabilizan de ella. O sea, en el fondo, el derecho sanitario es quien nos marca la cancha desde dónde hasta dónde podemos nosotros llegar en términos de salud, ¿ya? Y el derecho esta rama del derecho incluye las leyes, los decretos con fuerza de ley, los reglamentos, los ordinarios, todo lo que tenga algún carácter de regulación de toda este subsistema, digamos, que necesita una regulación especial y necesita profesionales especialmente competentes para poder realizarlo. El derecho y la salud lo que hace, en el fondo, es la protección jurídica de la salud. Acuérdense que yo siempre les digo que la salud en sí y la vida de las personas son un bien jurídico que está protegido por ley. También establece la estructura del sistema de salud, establece algunos requisitos de intervención en salud individual o corporativamente, realiza el control ético del ejercicio profesional, muy importante, regula a los agentes sanitarios mediante leyes y normas, o sea, esto no es la ley de la selva, sino que todo está regulado, lo que hace una clínica privada, lo que puede hacer un centro médico, lo que puede hacer un centro radiológico, qué cosas tiene que tener, con qué cosas tiene que contar, todo eso está regulado a través del derecho sanitario. Establece la responsabilidad y sanciones por actos institucionales o profesionales descuidados, ¿ya? Puede ser que las instituciones sean las que se equivoquen, como también puede ser que un profesional se equivoque, ¿ya? Y aquí, en algún minuto, no sé si en esta asignatura o en otra, vamos a hablar de la responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad tenemos los actos, ¿no es cierto?, que son intencionales y los actos que son sin intención. Y ahí radica la diferencia, ¿no es cierto?, entre, digamos, en la resolución final que va a tener ese descuido. Vamos a tener leyes, decretos con fuerza de ley, normas, reglamentos, que son parte de los documentos con los que ustedes se van a encontrar al hablar de regulación en salud.
Como dice acá, la salud está regulada directamente a través de leyes, el Código Sanitario, ¿no es cierto? Algunas normas técnicas, decretos con fuerza de ley, reglamentos que fijan el marco regulatorio de la salud en la mayoría de sus aspectos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el GES, todos los GES, todas las garantías en sí, las patologías, van acompañadas, ¿no es cierto? Sale una garantía y aparece la norma GES o la guía clínica GES. Esa guía clínica automáticamente se transforma en una norma técnica que va a guiar el accionar de todos los profesionales de salud que se involucren con esa garantía de salud. ¿Ya? Eso es lo que se llama se conoce en términos jurídicos como la lex artis. Son las normas técnicas que acompañan, ¿no es cierto?, y regulan todo este proceso de salud. Vamos a hablar ahora un poquito que ya tenemos claridad en algunas cosas básicas. Vamos a hablar algo en relación al marco regulatorio que teníamos antes de la reforma de salud y después de la reforma de salud. ¿Ya? Recuerden que la reforma para ustedes es un hecho antiguo, porque la gran mayoría de ustedes nacieron en los años 90 o partiendo en el 2000. ¿Ya? La reforma se fue gestando desde el año 95 en adelante y vio la luz, digamos, a través de la promulgación de las reformas del Código Sanitario el año 2001. ¿Ya? Y el 2005 prácticamente ya se consolidó como tal y se empezaron a efectuar, digamos, todas las, sí, bien digo, a efectuar todo lo que eran las normativas y regulaciones que traía la reforma. Antes de la reforma, la principal fuente de legislación para la salud era la Constitución Política en el artículo 19, inciso noveno, que dice que existe el derecho a la protección de la salud. ¿Ya? Eso es antes de la reforma. Por lo tanto, protege el acceso igualitario y libre a la salud. Eso es lo que protege, no es que garantice la salud para todos. Y en esto generalmente la gente se equivoca, ¿no es cierto? Al exigir o al decir que la Constitución garantiza la salud. No es que garantice la salud, garantiza el derecho a la protección de la salud, que es distinto. ¿Ya? La ley 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea el régimen de prestaciones de salud. ¿Ya? Son dos grandes fuentes que regulaban la salud, ¿no es cierto?, antes de la reforma. El decreto de ley 2763, ¿no es cierto?, que reorganiza el Ministerio de Salud y crea los servicios de salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Senabast. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos algo de historia de la salud pública, digamos. La ley 18.933, que crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, ¿no es cierto?, y dicta las normas para el otorgamiento de prestaciones ISAPRE, la Superintendencia de Salud, ¿ya? Entonces, vamos a tener en este esquema vamos a visualizarlo de mejor manera. Tenemos antes de la reforma la Constitución Política, el artículo 19, el inciso noveno. Tenemos la ley 18.469, que es el régimen de prestaciones de salud, el decreto de ley 2007-63, que es el que nos regula la reorganización del MinSal, ¿no es cierto?, con la creación y la fusión, ¿no es cierto?, de algunas instituciones, de algunos organismos que pertenecen al Ministerio de Salud, y la ley 18.933, que es la ley de ISAPRES. Esta es la primera ley de ISAPRES. Acuérdense que, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero hubo varias leyes de ISAPRES, y después salió la ley larga de ISAPRES, la ley corta de ISAPRES, pero ese detalle no es el que me interesa que ustedes conozcan en esta clase. Después de la reforma aparece la ley 19.966, que es el auge, ¿ya? Y en un principio se llamó auge porque apelaba, ¿no es cierto?, al acceso universal a las garantías explícitas. Era universal, ¿ya? En este momento tampoco cuando habla de auge no especifica que son garantías en salud.
Después de un tiempo se cambió esta terminología y se habla de GES como garantía explícita en salud, ¿ya? La ley es la ley Auge, la garantía es el GES. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? La ley 18.937, que es la ley de autoridad sanitaria, modifica la ley 19.490 y crea la Superintendencia de Salud. Acuérdense que antes existía otra institución y ahora se crea la Superintendencia de Salud propiamente tal. La ley 20.015, que es la reforma a la ley de ISAPRES, y aquí aparece la famosa ley larga de ISAPRES. Y en resumen, la reforma, que esto es lo que me interesa más que los números, las leyes y todo lo demás, o que algo que les suene, los nombres habituales que uno le da a las leyes, la reforma se abocó principalmente a afinar las leyes que ya existían, ¿ya? Dándole mayor importancia a los usuarios, que los usuarios, acuérdense que antes eran eh, nadie se preocupaba de los usuarios y entendiendo que el paciente es nuestro receptor final de cuidados, por lo tanto todo debería girar en torno a ellos. ¿Ya? Se modifica la ley de ISAPRES, se crea el régimen de garantías explícitas, se crea la Superintendencia de Salud y se mejora el financiamiento. Esto, chiquillos, es lo que me interesa que ustedes sepan de esta parte de la clase. ¿Ya? Existe también la creación de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Actualmente, ¿no es cierto? Esta es una clase antigua, ya no es un proyecto de ley, se promulgó ya hace bastante rato y en el fondo tiene por objetivo regular el comportamiento de los usuarios y de los prestadores de salud para que ambos reciban el máximo beneficio de la relación agente-paciente. ¿Ya? Existe, y lo pueden descargar ustedes mismos, pero se los voy a dejar también dentro del material complementario, la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes en Salud, o de las personas en salud. Ese es el nombre que tiene ahora, ¿ya? En este tiempo, esto es una clase antigua, ¿ya? Que ustedes saben, yo voy reciclando mis clases, y aquí se hablaba de Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Ese fue el primer nombre que se le dio a el proyecto de ley. La Organización del Sistema de Salud chileno, ustedes ya la conocen, tenemos al Ministerio acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos dos organizaciones importantes que serían la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Toda esta parte de aquí tiene un rol de rectoría, ¿no es cierto?, que tiene relación con la elaboración de políticas públicas, de las normas, toman las decisiones, son las cabezas pensantes, como digo yo. Debajo está todo lo que tiene que ver con el financiamiento o más que financiamiento es el rol de supervisión, ¿ya? Y de control. Tenemos al ISP, la Superintendencia de Salud y las CEREMIS que dependen de la Subsecretaría de Salud Pública. La Senabast, que está acá abajo ya en el nivel de ejecución, ¿no es cierto? Senabast y Servicios de Salud o la red asistencial, que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La CEREMI de alguna manera también le rinde cuentas a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El FONASA, ¿ya? También le rinde cuentas a la Subsecretaría de Salud Pública, pero directamente a la Superintendencia de Salud y a las ISAPRES. O sea, las ISAPRES y los prestadores privados con sus consultas privadas, ¿no es cierto? La consulta del doctor Chapatín, ¿no es cierto? En el metro, no sé cuánto, también tiene que rendirle a la Superintendencia de Salud. La CEREMI regula todo el aspecto técnico, ¿ya? Que tiene que ver con los prestadores privados, la atención primaria municipal, la red de servicios de salud, que aquí están los hospitales de autogestión en red y otros establecimientos como los del nivel secundario, ¿ya? Y otras actividades asistenciales que pueden existir, ¿no es cierto?, que son parte, digamos, de la amplia red de salud que tenemos nosotros en este momento, ¿ya? Los laboratorios le rinden al ISP y con eso cumplimos, ¿no es cierto?, el espacio que nos habla de quiénes son los elementos que ejecutan las acciones de salud,
¿Ya? Este es un pequeño repaso. Esta imagen es mucho más clara que las que les presenté anteriormente, así que esta, si quieren, me la piden y yo se las puedo dejar como una imagen para que la tengan para estudiar. Vamos a hablar ahora un poquito de la ley 19.937, que es la Autoridad Sanitaria y Gestión, y tiene que ver principalmente algunos cambios con las infecciones intrahospitalarias o las infecciones asociadas a la atención de salud. La ley de autoridad sanitaria es la que tiene más importancia desde el punto de vista de las IH. Entre los contenidos se establece la fijación de estándares y acreditación de las instituciones de salud pública y privadas obligatoria para la atención GES. Esto tiene que ver con la acreditación y tiene que ver con un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es de calidad, ¿ya? Y también establece mecanismos de control de las especialidades, ¿no es cierto? Y la acreditación profesional. La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de la fiscalización. Fiscaliza a todos los prestadores de salud, públicos, privados, respecto a la acreditación, la certificación y así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la acreditación. ¿Ya? Cuando veamos acreditación vamos a entender el rol de la superintendencia, pero básicamente cuando usted se titule, ya usted va a tener que inscribirse como profesional, prestador individual se llama, y se inscribe directamente en la superintendencia de salud. ¿Ya? La superintendencia es la que fiscaliza todo, todo lo que tenga relación con las atenciones de salud, de las instituciones, los profesionales privados, las Fuerzas Armadas, todo es fiscalizado por la superintendencia. Hablemos un poquito del Código Sanitario y del rol de enfermería. El Código Sanitario regula principalmente el rol jurídico de los profesionales de salud, o sea, cómo tienen que responder ante la ley los profesionales de salud de acuerdo a cada profesión que esté descrita en el Código Sanitario. Y eso significa específicamente que pueden y no pueden hacer cada uno de los profesionales que prestan servicios en las instituciones públicas o privadas. Esto es para todos. El rol jurídico, que es lo que yo les acabo de contar, está en el libro quinto, artículo 112 y subsiguientes, ¿no es cierto? Aquí un poquito, digamos, el resumen, y las que nos interesan son estas que están en rojo. Tenemos el ejercicio de la medicina y profesiones afines, que está en el 112, ejercicio de profesiones auxiliares, el artículo 112, funciones del médico, que está en el artículo 113, el inciso primero, funciones de colaboración médica, que es el artículo 103, inciso segundo, donde estamos nosotros con la gestión del cuidado, y los servicios profesionales del psicólogo, que es uno de los pocos profesionales de colaboración médica, al igual que enfermería, que está dentro de el Código Sanitario, y los servicios profesionales de la enfermera propiamente tal, donde están desglosados los servicios profesionales en el artículo 113, el inciso cuarto. También tenemos los cirujanos dentistas, los laboratorios dentales, servicios profesionales de la matrona y el farmacéutico. Los servicios profesionales de la matrona no están desglosados tan finamente como los de enfermería, ¿ya? Funciones de colaboración médica dice que quienes cumplan funciones de colaboración médica podrán realizar alguna de las actividades señaladas en el anterior, no sé, en lo que dice en el artículo anterior, en el inciso anterior, que es el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, siempre y cuando medie la indicación y supervigilancia médica. ¿Ya? Asimismo, podrán atender enfermos en caso de accidentes súbitos o en situaciones de extrema urgencia, cuando no hay médico alguno en la localidad o cuando habiéndolo no sea posible su asistencia profesional. Esto, chiquillos, quiere decir que los enfermeros, que somos profesiones de colaboración médica, podríamos eventualmente ejercer diagnóstico, pronóstico o tratamiento siempre y cuando exista, ¿no es cierto?, supervigilancia médica y la indicación médica propiamente tal. Pero también se puede ejercer en caso de accidentes súbitos o en situaciones de extrema urgencia o cuando definitivamente no hay ningún médico, ¿no es cierto?, que esté cerca que nos pueda ayudar a resolver la situación. ¿Qué es lo que ocurría? No sé si todavía ocurre, pero ocurría mucho en los hospitales pequeños, rurales, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel de todo el país.
Este artículo es válido para todos los profesionales no médicos y cobra importancia en el rol de enfermería, ya que determina la delegación de funciones y suscribe la colaboración médica. Aquí nosotros tenemos claramente definido, ¿no es cierto?, que dentro de nuestro rol vamos a tener un rol que es de colaboración médica. El rol jurídico de la enfermera es el artículo 103, el inciso cuarto, ¿no es cierto?, que es el que ustedes más deben conocer, que dice que los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en aquello que dice relación con la promoción, mantención y restauración de la salud y prevención de enfermedades y lesiones, ¿ya? Asimismo, incluye la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. O sea, aquí estamos hablando de todo, chiquillos. Desde la prevención, la promoción, el fomento, el cuidado, la delegación de funciones de parte de los médicos, la administración, la prevención de lesiones, ¿no es cierto? O sea, velar por la seguridad de los pacientes es rol exclusivo de enfermería, de acuerdo a lo que dice el Código Sanitario. Este artículo circunscribe las labores de la enfermera o el enfermero y le confiere la responsabilidad de administrar y gestionar los recursos. También delimita las acciones propias del control de las infecciones asociadas a la atención al conferirle la responsabilidad de prevenir las enfermedades y lesiones. Jurídicamente esto apunta tanto a la prevención general como a las infecciones asociadas a la atención de salud. Por eso que no hay ningún otro profesional mejor calificado para integrar los comités de infecciones asociadas a la atención, ¿ya? Gestión del cuidado, entonces, es la aplicación de un juicio profesional, un juicio enfermero, ¿no es cierto? Tiene que ver con la disciplina que nosotros estudiamos y desarrollamos a través de nuestra profesión. En la planificación, organización, motivación y control de la provisión de los cuidados de enfermería directos, oportunos, seguros, integrales, continuos y personalizados en el marco de las políticas del servicio de la empresa. Todo eso ustedes tienen que tenerlo presente cuando hablen de la gestión del cuidado. Recién ahora yo creo que están empezando a tomarle el peso a lo que significa la gestión del cuidado. El cuidado, ¿no es cierto? Tenemos el cuidado indirecto y el cuidado directo. Dentro del cuidado directo confluyen los conocimientos, la experiencia, la habilidad, la prevención de riesgos, la prudencia, el uso de recursos disponibles. O sea, el cuidado directo es todo lo que usted hace frente al paciente. Cuando usted habla de atención clínica, estamos hablando de cuidado directo. El cuidado indirecto se refiere a la selección, orientación, capacitación del personal, informar las funciones y responsabilidades de cada uno, difusión de normas y la supervisión. Ahí estamos hablando claramente del rol de administración, gestión y velar por la calidad y la seguridad de los pacientes. Como dice acá, deber de velar por la mejor administración de los recursos dentro de las obligaciones específicas relacionadas con las infecciones asociadas a la atención, que es, digamos, un ejemplo. Eh, Hay que diseñar, evaluar y ajustar los estándares, indicadores de proceso y procedimientos relacionados con el cuidado, que esto significa todos los procedimientos, todos los protocolos de cuidado, todas las normas de enfermería, etcétera, etcétera. Definir políticas, normar, coordinar, asesorar y participar en la toma de decisiones de la dirección o gerencia de la institución en todo lo relacionado con el cuidado de la enfermería. Y aquí nosotros este año o el año pasado habíamos tenido un logro bastante importante, que era tener una directora nacional de gestión del cuidado, que era como la mano derecha del ministro, ¿no es cierto?, en todo lo que decía relación con la gestión del cuidado enfermero a nivel nacional, ¿ya? Con esto de la pandemia, chiquillos, si ustedes me preguntan a mí, la verdad es que no sé qué pasó con la colega, Anita se llama ella. Creo que está con licencia, por lo tanto no ha aparecido, ¿no es cierto?, de la mano del ministro para enfrentar esta pandemia. Es lamentable, sí, esta es una opinión personal, por favor no lo tomen como algo que es institucional o dentro de la clase, pero creo que es lamentable que el rol de enfermería no esté presente en estos momentos de acuerdo a lo que estamos analizando ahora, ¿ya? Dentro de la pandemia estamos hablando.
Con eso, chiquillos, terminamos esta primera parte de la clase. Les recuerdo que esta clase va a estar disponible en el canal de YouTube. Ustedes ya tienen el enlace, si no, se los puedo dejar, ¿no es cierto?, dentro de los avisos. La idea, chiquillos, es que participen en los foros, por favor háganlo. Es importante, les voy a ir dejando algunas preguntas para que vayan, ¿no es cierto?, participando de los foros de cada unidad o clase, ¿ya? Porque además todo eso va a ser preguntado en la prueba. Tenemos una clase online que ya está programada en su calendario y cualquier duda o comentario, por favor, me la hacen llegar a mi correo. Ustedes ya lo saben, daniela.rafo@upb.cl. Así que nos vemos, chiquillos, en la segunda parte de esta clase que tiene relación con la reforma de la atención primaria de salud.